la tubería y usualmente se expresa en libras por pulgada cuadrada o newton por metro por milímetro cuadrado. Y se usan las siguientes herramientas durante este procedimiento: el manógrafo, que es un medidor de presión con con registro gráfico; el manómetro, que es un medidor de presión; y el termógrafo, que es un medidor de temperatura con registro gráfico también. Bueno, como tal, la prueba hidrostática, inicialmente el personal de mantenimiento o de la compañía contratista inicia la presurización de la tubería inyectando agua para incrementar la presión hasta alcanzar la presión específica de prueba. Se inicia el registro en en la gráfica cuando se obtenga la presión de prueba. Luego se debe mantener la presión de prueba durante una hora sin que se presenten variaciones de presión. ¿Qué pasa en dado caso que haya una variación en la presión? Pues o sea, el personal debe mirar si hay alguna fuga, si hay algunas variaciones en la tubería o en la línea. Enseguida se debe incrementar la presión de prueba hidrostática al 100% y se debe mantener durante un tiempo especificado. Y si se presentan pérdidas por presión, como decía, por fuga en la tubería, accesorios o conexiones, se debe corregir y repetir la prueba hasta que sea aceptable. Al finalizar las pruebas, pues se retira la gráfica y se debe presionar lentamente la tubería probada hasta llegar a cero de presión y vaciar la tubería completamente por los medios necesarios. El agua debe ser confinada en lugares apropiados con el fin de no afectar el medio ambiente, cumpliendo pues con las normas ambientales. Y finalmente se debe verificar que todos los equipos, herramientas, materiales y accesorios utilizados en la prueba sean retirados correctamente. Ahí está el quiz. Listo, ya comenzó el quiz. Sí, señora. Nombre de dos actividades previas a las pruebas hidrostáticas y con qué fin se realizan las pruebas hidrostáticas. Entonces vamos a dar 5 minuticos y me envían un pantallazo de las respuestas a mi WhatsApp y yo se las envío a Andrés. Dana, ¿ibas a preguntar algo? Ok.
Listo, ya tengo uno, me faltan dos. Me acaba de decir Coordinación Académica que les enviaron un formulario de Google para que evalúen, para que lo diligencien esta breve encuesta que hará Élite para que continúe mejorando el servicio de soporte técnico. Sí, profe. Y no pueden entrar con cualquier correo, tiene que ser con el correo institucional. Y falta una sola personita por hacer el quiz. Alejandro, a la 1, Alejandro, a las 2. Que está haciendo ejercicio, pero que está poniendo bien fuerte. Y Alejandro a las 3. Entonces, la nota ya la tienen en su aula virtual. Y es lectura previa 26 de marzo. Bueno, entonces iniciemos. Después que termine, les subo la presentación de hoy. Voy a compartir pantalla. Que no cargaba la foto, ya te lo envío. Ya te lo envío, Andrés.
Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Hoy vamos a hablar de diseño de tuberías. Y en el transcurso de la presentación yo les voy a hacer unas preguntitas, va a haber un ejercicio ahí cortico para ver si vamos entendiendo. Entonces, ya como hablamos de presión hidrostática, ya todos respondieron de manera correcta que la presión hidrostática es una prueba que se hace para verificar la resistencia a los esfuerzos que van a estar sometida a la tubería cuando esté transportando el hidrocarburo. Entonces hay que hacer estas pruebas, básicamente es para asegurar y para cumplir con estándares de calidad. Y lo exige la norma ASME para crudo, que es B31.4, y la norma ASME para gas, que es B31.8. Entonces, estas regulaciones también sugieren que se haga esta serie de pruebas para verificar la integridad que va a soportar esa tubería cuando esté sometida a los esfuerzos por contenido de líquido dentro de su interior. Entonces, si queremos saber cuál es la presión interna de diseño, podemos usar esta fórmula. Esta fórmula es una fórmula utilizada que sugiere la norma ASME B31.4 para los crudos. Y lo que nos dice es que esa presión interna de diseño de la tubería va a venir en libra pulgada cuadrada y va a ser igual a 2 por el esfuerzo o la resistencia mínima específica de la tubería, los esfuerzos, también va a venir en libras sobre pulgada cuadrada, por T, que es el espesor nominal de la pared de la tubería, entre D, que es el diámetro nominal externo de la tubería, y un factor E, que va a ser el factor de juntas, y un factor de diseño que en este caso ya nos dicen que es 0.72. Entonces, esta fórmula es importante para que la conozcan, la vean, y es básicamente la fórmula para calcular la presión interna de diseño de la tubería. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera conocer para una tubería de 26 pulgadas de diámetro externo, con un espesor de 0,3125 pulgadas, y la especificación, como me la muestra API, va a ser un API 5LX, X52, ERW. Entonces, las tuberías, por lo general, van a venir con estos nombres X52, JP110, siempre van a venir con un número al final. Este número al final, 52, va a ser la resistencia, el esfuerzo mínimo de resistencia que va a tener esa tubería que habíamos visto aquí en la fórmula anterior, que era esta S, el esfuerzo mínimo de excedencia, como quien dice, de resistencia de esa tubería a los esfuerzos. Y en este caso es 52, es decir, 52.000. Entonces, aquí dice el factor de junta va a ser igual a 1 y el factor de diseño va a ser igual a 0,72. Entonces podemos calcular cuál es la presión de diseño. Profe, ¿puedes mostrar el otro de los datos? Sí. Tubería 26, diámetro de espesor. ¿Toca hacerlo? El 26 diámetros, perdón, de diámetro externo,
el espesor es 0,3125 y el esfuerzo de excedencia o de resistencia a los esfuerzos, el yield, es 52.000 libras. Aunque ahí dice, vea la tabla, sí. Entonces, ¿cuánto será la presión de diseño? Vuelvo a poner la fórmula. Y la fórmula es presión de diseño va a ser igual a 2 por el esfuerzo del yield. Este yield viene en libras sobre pulgada, que es 52.000 libras sobre pulgada cuadrada, por el T, que es el espesor nominal, que nos los dan en pulgadas también, entre el diámetro que nos los dan en pulgada, por los factores que son adimensionales. Me da 900. ¿Sí? A todos les da 900. Profe, ¿qué son los 52.000? El esfuerzo del yield, el Internal Design Reference. Specified Minimum Yield Strength. ¿Ah? No, 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 no. La Mm, resistencia a los esfuerzos de la tubería. ¿Y el grosor de la pared cuál es? 0,3125. ¿Puedes poner la fórmula atrás, por favor? Sí. Alejandro, ¿lo calculaste? Profe, una pregunta. Dime. En G2, pues, esa la otra lámina. 2 por S por T. En este caso T, ¿cuál es? Porque La T solamente es sí, el espesor de la tubería. el espesor. Acá tengo uno De que es. pared, el espesor de pared de la tubería. El grosor de la tubería. Y ese es el espesor mínimo. Ese Ese es. es la resistencia a los esfuerzos que tiene la tubería. ¿Puedes devolverte la otra lámina, por favor? A esta. Sí. En este caso, el Ujú. esfuerzo, El el esfuerzo no está La por resistencia a los esfuerzos la lo resistencia. da el nombre de la tubería. El nombre de la tubería, así como las tuberías de completación, cuando vieron completación de pozos en cuarto semestre, les dijeron que las tuberías tenían un nombre, N80, P110, ¿sí? Sí. Ese nombre, N80, P110, no es porque alguien se levantó y dijo, ay, quiero llamar a esta tubería así, no.
Esas tuberías, el fabricante las diseña para que ellas resistan una presión interna de tanto. ¿Por qué? Porque, como se acordarán en completación, las tuberías están sometidas a esfuerzos. Por ejemplo, si yo presurizo mucho una tubería, yo puedo provocar que la tubería se estalle, porque la presión interna es mucho mayor que la presión externa. Entonces, si yo despresurizo una línea y la presión interna es mucho o eso es colapso. Colapso es cuando yo le meto mucho y estallido es cuando, ok. Cuando la presión interna, por ejemplo, si yo entierro una tubería y la tubería va bajo tierra, pero no considere el factor del peso que ejerce esa masa encima de la tubería, si la presión externa es mayor a la presión interna, esa tubería va a colapsar. Entonces hay términos, por eso es que la tubería tiene que tener muy claro el diseñador de la línea qué esfuerzos maneja esa tubería. Y el esfuerzo, o ese valor del esfuerzo, me lo da el nombre de la tubería. Entonces aquí, esta tubería se llama X52. Entonces, si se llama X52, quiere decir que su esfuerzo, el mínimo esfuerzo de resistencia, para no caer en colapso o estallido, es 52.000 libras de presión. Lo mismo ocurre con las tuberías de completación. Yo, por ejemplo, si yo voy a... ¿qué casos puede ocurrir en completación? Que la presión, por ejemplo, estoy perforando, voy a meter la completación y resulta que la zona que estoy perforando es una zona sobrepresurizada. Y mi diseño era tal que no considero esa sobrepresurización. Entonces, la presión externa es mucho mayor que la presión interna, por lo tanto, la tubería va a colapsar o va a fallar en hundimiento y se va a hundir. Entonces, ese tipo de daño yo lo tengo que considerar a la hora de hacer el diseño de mi completación, en este caso, el diseño de mi oleoducto o poliducto, que básicamente va a transportar una serie de fluidos que van a estar presurizados. Acuérdense que los fluidos no van a ir libremente a temperatura ambiente. Si yo, por ejemplo, tengo una tubería que va a atravesar desde los llanos hasta la costa, básicamente esa tubería no va a ir libremente, el fluido libremente, sino que voy a tener que ayudar al fluido en varias estaciones de bombeo para que pueda llegar hasta la costa, ¿sí? Entonces, como voy a someter esos líquidos a presión, los voy a presurizar, yo necesito conocer cuál es la presión de diseño interna que él puede soportar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tubería de 26 pulgadas de diámetro externo con un espesor de pared de 0.3125 y la tubería es una X52, yo considero que las juntas, que el factor de conexión de las juntas va a estar ok, es decir, que el factor es 1, pero mi factor de diseño, yo le voy a poner un 0.72 porque resulta que esa tubería va a pasar, no sé, por un centro poblado. Entonces, la presión interna que yo le puedo meter a esa tubería va a ser ¿cuánto, Camila? 990. 900 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, son 900 libras pulgada cuadrada que va a soportar esa tubería antes de fallar. Si yo le meto 905, posiblemente haya algún tipo de falla en la tubería, algún tipo de grieta, algún tipo de ruptura, y esa no es la idea. Por eso es que yo debo conocer hasta cuánta presión yo le puedo meter a esa tubería. ¿Sí? Efectivamente, era hacer este ejercicio. Era 2 por 52.000, que es el esfuerzo mínimo de excedencia, el esfuerzo mínimo de ruptura, a partir de 52.000, ese número nos lo da el fabricante, porque ya lo sometió
en sus procesos a resistencia, lo que vieron en mecánica de materiales cuando fueron a, bueno, los que fueron a Sena, los que no fueron a Sena, bueno, cuando hicieron las prácticas de dureza, de torsión, es lo que uno mide en este tipo de materiales. Si ese material resiste, ¿cuánto resiste? Por 0,3125, que era el espesor, entre el diámetro externo, que es 26, el factor de junta, que era 1, y el factor de diseño, que era 0,72, esa tubería entonces solamente va a tolerar hasta 900 libras de presión. Las tuberías, como todo, tienen un factor de contracción y expansión según la temperatura. Estas tuberías de acero, que son las que usamos para el transporte de hidrocarburos, se expanden o se contraen de acuerdo a la variación de temperatura, un aproximado de 0,8. El cambio de temperatura es por cada 100 grados Fahrenheit y por cada 100 pies de tubería. Entonces, este factor de contracción también lo tenemos que considerar a la hora de diseñar mi tubería. Por ejemplo, si yo estoy en países donde están las 4 estaciones muy bien diferenciadas, donde yo tengo invierno, verano, otoño y primavera, yo sé que la misma temperatura que tengo en invierno no va a ser la misma temperatura que tengo en verano. Entonces, esas diferencias de temperaturas hace que esa tubería se contraiga o se expanda, dependiendo de esos cambios de temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto se va a expandir una tubería que tiene 1000 pies, o una sección de 1000 pies de tubería, se va a contraer si la temperatura pasa de 100 grados Fahrenheit a 0 grados Fahrenheit durante operaciones de invierno. Asuma que la línea está libre de cualquier tipo de impurezas o de cargas dentro de ella. Entonces, yo lo que hago es 0,8, la longitud de la tubería va a ser 1000, y el cambio de temperatura, ¿cuánto será? ¿Quién me dice cuánto va a cambiar la temperatura? Bien, ¿no? No, la temperatura pasa de 100 grados Fahrenheit a 0 grados Fahrenheit. A 0, sí. Entonces, ¿cuánto cambia la temperatura? ¿Cuánto cambia la temperatura en esa tubería? No cambia. De 100 pasa a 0. Es como si yo diga, en la madrugada la temperatura de Bogotá es 8 grados centígrados. Y en la tarde es de 20 grados centígrados. ¿Cambió la temperatura? Sí. Sí. ¿Y cuánto cambió? 12, pues en el Entonces ejemplo yo lo que serían hago, 12. exacto, yo lo que hago es 20 menos 8, que sería 12 grados. En este ejercicio me dicen, la temperatura está cambiando de 100 grados Fahrenheit a 0 grados Fahrenheit. Menos 100. ¿Cuánto cambió la temperatura? Menos 100. Cambió 100 grados 100. Fahrenheit. Profe, ya hay que 100. sumar. Entonces sería 100 entre 100, que es igual a 1, por la longitud de la tubería, que es 1000 entre 100, me quedaría 10, por 0,8, entonces eso daría 8. Es decir, que esa tubería, de pasar de 100 grados Fahrenheit a 0 grados Fahrenheit, se va a contraer 8 pulgadas, 8 pies. 8 pies, 8 pulgadas, creo. La fórmula debe dar en pulgadas.
Entonces voy a tener una contracción de 8 pies a lo largo de una sección de 1000 pies de tuberías. Entonces, ¿dónde se va a contraer? Ahí es donde uno trataría de ver cuántas secciones de tubería tengo en esos 1000 pies. Si tengo conexiones, posiblemente sean las conexiones las que más sufran con esa contracción, porque la tubería va a cambiar un poco en longitud. Y esas son las cosas que hay que monitorear y hacer mantenimiento cuando tenemos este tipo de situaciones. Cambios muy fuertes de temperatura por efectos de estación ambiental, estaciones climáticas. Esta es otra de las propiedades que tiene la tubería. La tubería también puede tener una flotabilidad, básicamente cuando tenemos alguna tubería que va a atravesar alguna fuente de agua, alguna especie de río, alguna especie de cuerpos pequeños de agua. Tampoco es que voy a decir, no, que va a atravesar la laguna, no, porque para eso es otro tipo de diseño. Pero cuando en la vía tenemos algún tipo de cauce, algún tipo de río de poco tamaño que pueda pasar la tubería, también hay que hacer un cálculo de la flotabilidad. ¿Por qué? Porque eso va a afectar justamente la presión externa de esa tubería. Por ejemplo, aquí hay un caso. Por ejemplo, tengo una tubería de 12,75 pulgadas de diámetro externo, con un espesor de 0,250 y un peso de 33 libras por pie. Entonces, la literatura nos dice que para calcular la flotabilidad de la tubería tenemos que multiplicar el cuadrado del exterior del tubo en pulgadas, multiplicarlo por una constante que es 0,341 y restarle el peso de la tubería en libras sobre pie. La respuesta es la flotabilidad por pie en agua dulce. Entonces, la flotabilidad entonces va a ser 12,75 al cuadrado por 0,3141 menos 33,4. Entonces, como todos sabemos, los fluidos se mueven de un sitio de mayor presión a menos presión. Entonces, esto requiere un diferencial de presión para mover ese material que va por dentro de la tubería. Entonces, ahí, para los sistemas atmosféricos, flujo por gravedad, las fuerzas gravitacionales son las que proporcionan ese ímpetu para el movimiento de las masas. Los requisitos de presión interna deben reconocerse en la etapa de diseño para proporcionar la vida operativa deseada. En algunos casos, un sistema de flujo por gravedad debe tratarse de manera similar a las consideraciones de diseño de un sistema de flujo a presión. Por ejemplo, la tubería de polietileno, bajo presión. Polietileno es un producto que viene de refinería, es un producto del crudo. Cuando la tubería está bajo presión, depende del tiempo, temperatura y de su presión. A medida que aumenta la temperatura y la presión permanece constante, la resistencia a la ruptura por fluencia disminuye. Por el contrario, a medida que la temperatura disminuye, la resistencia aumenta. Este es un tipo de caso de las tuberías de polietileno, que básicamente pueden tener estas características con la temperatura, con respecto a la temperatura. Entonces ya vimos que, por ejemplo, para determinar la presión o el rango de presiones que maneja una tubería de polietileno, podemos, la norma ISO da la siguiente fórmula. Entonces, para una tubería de polietileno, la presión va a ser igual a 2 veces el esfuerzo hidrostático para una tubería de polietileno, SDR, que va a ser la relación de dimensiones estándar, que es diámetro entre espesor, menos 1 por el factor de diseño, que si esa tubería va a transportar solamente agua sería 0.5. Usar estos factores determinados por la figura 1, 2 y 3 proveerá de una característica de comportamiento para sistemas operando a otras temperaturas,
por periodos cortos de tiempo. Entonces, para este tipo de tuberías de polietileno tengo que considerar otros factores. No solamente el factor de diseño, también tengo que considerar el factor de vida operacional, cuánto es la vida útil de esa tubería, porque esa tubería no va a ser eterna, perdón. La corrección por temperatura y va a tener un factor de servicio ambiental. Entonces, estos otros factores de diseño serán necesarios para diseñar un sistema contra la abrasión, la corrosión o ataques químicos. También pueden irse sumando otros factores. Por lo pronto, vamos a ver esos 3 factores. El factor 1, el rango de presiones internas que puede manejar este tipo de tuberías, la de polietileno, a 73 grados Fahrenheit y con una expectativa de vida por 50 años. Entonces, ese factor que básicamente si yo voy a operar la tubería de polietileno a 160, ese factor va a ser de 11. Si la tubería va a manejar 50, va a ser de 32.5, si va a manejar 100 es 17. El otro factor, el factor de vida operacional, va a estar determinado por una gráfica que vamos a ver ahora, donde el eje X es el tiempo y el eje Y va a ser el factor donde vamos a obtener ese valor. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo dicen para una vida operacional de 5 años, el factor de expectativa va a ser 1,094. Entonces, si vemos la gráfica, esta es la gráfica de vida operacional. Si entramos con 5 años, es una escala logarítmica, así que inicia con meses y después empieza con años. Entonces, cortamos la recta donde nos va a dar un valor hacia la izquierda de cuánto es el factor de vida operacional. Entonces, ese factor de vida operacional va a estar entre 1,08 y 1,10. Asumimos la mitad y es así como un 1,09, como decía anteriormente la lámina, 1,094. Y la figura 3, o la tabla 3, lo que nos da es el factor de servicio ambiental. Por ejemplo, si esa tubería de polietileno va a transportar crudo, ese factor de servicio ambiental va a ser de 0,5. Si va a transportar un gas natural húmedo, va a ser de 0,5 también, y si va a transportar un gas natural seco, va a ser de 0,64. Esta figura la coloqué porque hay unas sugerencias de las velocidades recomendadas para esos líquidos. Por ejemplo, si el tamaño de la tubería en pulgadas es de 3 a 10, voy a tener unas sugerencias para la velocidad que debería tener el sistema para evitar cualquier daño a las tuberías. Entonces, para una tubería de entre 3 y 10 pulgadas, la velocidad es pies por segundo, feet per second. Sería para la succión de la bomba, entre 1 y 4. Para la descarga de la bomba, entre 3 y 5. Y el sistema de drenaje por gravedad, entre 3 y 5. La velocidad que debería tener ese fluido cuando está en una tubería de diámetro entre 3 y 10 pulgadas. Para líquidos más viscosos, la succión debería estar entre 0,5 y 2 pies por segundo, y la descarga de la bomba debería estar entre 3 a 5 pies por segundo. Y así para los diámetros de tubería entre 10 y 28, y para los diámetros de tubería entre 28 y 48. Entonces aquí tenemos un ejercicio cortico para seleccionar el flujo volumétrico. El flujo volumétrico, esta es una ecuación muy de campo. Esto, acuérdense que para calcular los caudales dentro de la tubería, yo tengo que considerar las caídas de presión y tengo que calcular los números,
el número de Reynolds, el factor de fricción, la viscosidad del fluido que estoy transportando. Pero en este caso, este es un ejemplo muy por encima para conocer la velocidad en pies por segundo de una tubería que está transportando, ya sabemos, un material dado. Entonces la fórmula es Q igual a 2.449 por la velocidad por el diámetro al cuadrado. Entonces, si queremos, si estamos en campo y queremos saber, por ejemplo, cuánto es el diámetro de la tubería que está transportando nuestro producto, lo que hacemos es despejar el diámetro de esa ecuación y lo que nos va a quedar es la raíz cuadrada de ese caudal entre 2,449 por la velocidad. Y esa velocidad viene en pies por segundo. El caudal o el flujo, la tasa de flujo, viene en galones por minuto. Entonces, por ejemplo, nos dicen si se requiere una tasa de flujo de agua para un sistema que va a una velocidad de 2.000 galones por minuto y la velocidad del flujo puede ser mantenida a 8 pies por segundo, calcule el diámetro de la tubería. Lo hacemos rapidito. Luego toca pasar esos galones por minuto a segundos. No. Ok. Da 80,8. ¿Alguien más le da 80,8? A mí me da 10. $10.10 me da a mí. ¿A quién más le da 10? O 8, 80, ¿no? Le dio Camila. 10. Dana y Alejandro. Hello. Alejandro, Dana. Me da 10.10. ¿Y Alejandro? Profe. ¿También? ¿10.10? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, como no hay una tubería de 10.10, asumimos que es una tubería de 10 pulgadas. ¿Sí? Y ya ese punto 1 se lo sumamos, se lo restamos al espesor de tubería. Bueno, chicos, entonces eso era lo que les traía para hoy. Es algo muy, muy básico para el tema del diámetro de tubería, diseño de presión interna de tubería, es para que entendieran los conceptos, entendieran un poco de lo que hacemos para cálculos de presiones. Cuando di producción 2, yo no sé si Camila se acuerda,
hicimos una simulación de red de líneas que venían del cabezal hacia lo que sería múltiple de producción. No lo quería volver a hacer porque básicamente era un tema que se dio en producción 2. Entonces, por eso este tema no lo enfaticé o no lo enfoqué hacia eso, pero es lo que uno hace. Uno, básicamente, como es un sistema cerrado, uno lo que va es calculando las presiones y los caudales que se van obteniendo y que se van uniendo cuando ya tenemos la red de tuberías instalada en superficie. La semana que viene, los que van a exponer, que me imagino que ya iniciamos otra vez las exposiciones, sistema de bombeo. ¿Cómo hacemos para bombear los fluidos desde sitios donde recolecto los múltiples de producción hacia la disposición final, que serían nuestros centros de embarque o refinerías? Entonces, ¿cómo transportamos esos fluidos para que lleguen o al patio de tanques? Porque lo más probable es que parte vaya a refinación, parte vaya a venta de crudo, y si va a venta, va a ir a un patio de tanques donde va a estar cerca el tanquero que lo va a transportar. Entonces, les voy a subir aquí al aula virtual, diseño de tuberías, le voy a subir la presentación para que la tengan, la presentación que acabamos de ver. Y la semana que viene, ya lo voy a colocar aquí para que no se me olvide, sistema de bombeo. Deberías exponer, Alejandro. No te hemos visto exponer. Bueno, listo, bro. Yo les pongo la próxima clase. Sistema de bombeo en superficie. No te vayas a Sistema de confundir y bombeo. vayas a traer el sistema de bombeo de completación que viste en producción 1 con el profesor Sergio. El tema es sistema de bombeo en superficie. Sí, sistema de bombeo en superficie. Obviamente para crudo, porque hay sistema de bombeo de agua, por ejemplo, el acueducto, cómo nos manda el agua para las casas. Obviamente el acueducto nos manda por un sistema de bombeo, nos manda el agua a nuestras casas, pero eso ya sería un tema aparte. El que queremos hacer es el que nos interesa a nosotros, que es el de crudo, ¿sí? Listo, profe. Bueno, entonces no los retengo más, que pasen un feliz fin. Nos vemos dentro de una semana. Hagan la autoevaluación. Yo trataré el sábado más tardar tener ya las notas para subírselas al sistema. Y bueno, y nos seguimos viendo por esta vía. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, Andrés. Gracias. Hasta luego. Chao, Camila. Chao, Dana. Chao a todos. Chao, Alejandro. Chao, profe. Chao, Alejandro.